El día de hoy vamos a ver la sexta parte de este mensaje y tiene como título La providencia divina. Y vamos a ir al libro de Ruth, precisamente capítulo número 2. Y vamos a leer solamente versículos 1 y 2. Y lo vamos a ir desglosando. Y para eso les invito a que lo hagamos de manera unánime. Libro de Ruth, capítulo número 2, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así. Y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Como les había comentado la vez pasada, vamos a ver continuamente este título que se le da a Ruth. Cada vez que se refieren a Ruth, se refieren a Ruth como la moabita o como dice en el Tanaj, la moabilla. Y vimos que ese era un título un tanto despectivo, ¿sí? No era como ser muy amables con ella, sino decir la moabilla, la extranjera, la que no pertenece a nosotros. Aparte vimos también que los de Moab tenían prohibido entrar a la congregación de los hijos de Israel, por lo que ellos le habían hecho al pueblo de Israel. Dios les había prohibido la entrada hasta la 10ª generación. Así que Ruth, siendo extranjera y siendo de Moab, pues no tenía una situación muy fácil en el pueblo de Belén. Pero aquí Noemí vemos que esta Ruth le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Qué quiere decir esto? Ruth le pide permiso a su suegra para ir a trabajar, ¿sí? Aquí Ruth le está dando un respeto muy importante a Noemí y le está pidiendo el permiso para ir a trabajar. No, ella sabía que estaba sujeta a su suegra, sabía que si su suegra no le daba permiso, ella no podía salir. Mas aquí Ruth le está pidiendo permiso a su suegra porque le está mostrando ese respeto y aparte también pues ya era una mujer mayor y Ruth estaba bajo su cuidado y le pide que la deje ir a trabajar. ¿Y qué trabajo quería ir a hacer Ruth? Dice la palabra de Dios que quería ¿qué? ¿Ir a qué? Recoger espigas. ¿Por qué este trabajo en específico? ¿Por qué podía Ruth realizar este trabajo? Sabemos que las mujeres no podían hacer muchas cosas, ¿sí? Estaban muy limitadas, ¿sí? Y nuevamente vuelvo a recargar, y como extranjera, pues aún más. Y viuda. Recordemos también que Ruth era viuda. Se había muerto su esposo. Entonces, estas 3 condiciones que tenía Ruth no le daban muchas opciones para poder trabajar, ¿sí? Pero, ¿por qué ella sí podía ir a recoger espigas? ¿Por qué esta actividad sí la podía realizar? Era una disposición que había para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Se les permitía ir a recoger espigas que aún no se habían cosechado en los bordes y en los rincones de los campos, así como las cañas caídas y las gavillas que habían olvidado. Recordemos que están en el tiempo de la siega, ¿sí? Y sabemos que de Belén había muchos campos, no solamente era uno. Dice un dato que de Belén salía todo el grano que surtía a la nación. Entonces, imagínense qué importante era y cuánta actividad había en ese momento. Entonces, se estaba espigando y ellos podían realizar esta actividad. Era una disposición en la ley. Vamos a ver qué dice Levítico, capítulo número 19, versículos 9 al 10. Levítico 19, 9 al 10. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada.
y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿Quién lo ordena? Yo, Jehová, vuestro Dios. Es una ley de Dios. Él está disponiendo esta ley para este tipo de personas. Vamos también a Deuteronomio capítulo 24, versículos 19 al 22. Levítico 24, 19 al 22. La palabra de Dios dice así: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Dios estaba disponiendo de estas leyes en específico de lo que se tenía que hacer para ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y ahí dice la razón por la cual, porque dice, tú fuiste extranjero en la tierra. Así que lo que hicieron por ti, tú haz por los demás. ¿Qué Dios ha hecho por nuestras vidas, hermano? ¿Qué tanto Dios hizo en este año 2024 por cada uno de nosotros? ¿Cómo ha suplido cada necesidad? ¿Cómo ha provisto de un trabajo? ¿Cómo ha provisto de todo? Nosotros, ¿qué hemos hecho por el huérfano? ¿Qué hemos hecho por la viuda? ¿Qué hemos hecho por el necesitado? ¿Sí? Así como Dios nos ha dado, dice la palabra de Dios, que si de gracia hemos recibido, ¿cómo debemos de dar? De gracia. Así que recuerda esto siempre, hermano, cuando tengas la oportunidad de bendecir a alguien, hazlo, porque Dios así nos ha bendecido. Y eso es lo que Dios estaba haciendo y le estaba diciendo. Por eso es que Ruth dice, yo quiero ir a recoger espigas, porque es lo que ella podía hacer. Dios había establecido estos programas de asistencia social en Israel. Los dueños de los campos no debían cosechar completamente sus campos para que los pobres y necesitados pudieran venir a recoger los restos que quedaban. Con esto, ¿qué propósito tenía esto? Además de ayudar a los menesterosos, era provocar que los dueños no fueran más bien que los dueños fueran de un corazón generoso y no se endurecieran. Y también porque los pobres tenían que trabajar por su alimento, ¿sí? Los programas de asistencia social los estableció Dios desde un principio. Dios es sabio, hermano, y Dios sabe las necesidades que hay dentro del pueblo. Y primeramente Dios hacía esto para que los dueños no se endurecieran y no se sintieran dueños de la tierra, ¿sí? Sí, ellos tenían su parte, tenían su responsabilidad, pero tenían que ser de un corazón generoso. Tenían que permitir que esto sucediera y no querer acaparar, ¿sí? No, ¿sabes qué? No, hasta lo último me ciegas, ¿no? Decía, no me dejas nada. No, al contrario. Si algo se cayó mientras ustedes se lo llevaban, ahí lo van a dejar. Hasta el rincón no vas a ir a buscar. Toda la periferia, todo alrededor, lo vas a dejar así. Lo demás es tuyo. Lo demás recógelo. Lo demás llévatelo. Pero lo de alrededor, lo del rincón y lo que se caiga, lo vas a dejar para el necesitado, ¿sí? Dios es sabio, hermano. No hay, sabemos que Dios dijo que siempre los pobres siempre iba a haber, ¿sí? Siempre va a haber pobres. ¿Por qué? ¿Por qué crees que debe de ser esto? ¿Para que qué? Para que nuestro corazón no se endurezca, para que seamos sensibles, para que siempre sepamos que hay alguien más que está peor que nosotros, ¿sí? Que tiene más necesidad que nosotros, ¿sí? Para que nosotros seamos sensibles y seamos generosos. A veces los programas de gobierno no son muy sabios, ¿sí?
Eso de estarle sustentando a jóvenes que no quieren estudiar y no importa. Si no estudian, no importa. Si no sacan una buena calificación, con tal de que presenten una matrícula, ¿qué pasa con ellos? Se les da. ¿Tú crees que lo administran bien? ¿Tú crees que lo ocupan de buena manera? ¿Que su corazón es generoso? Que dicen, no, ¿sabes qué? Oye, recibí esta beca de parte del gobierno. ¿A quién podría ayudar? ¿Tú crees que pensamos en eso? ¿Para qué lo ocupamos? Para nosotros mismos, ¿no? Qué bueno que fuera para suplir realmente una necesidad. Qué bueno, pero no siempre es así. Así que aquí Dios dice que los pobres, aún en medio de su condición, ¿qué tienen que hacer? Buscar trabajo, buscar su sustento. Hay programas para que se sustenten, no para que se queden en su casa y lamentándose y diciendo, ay, qué pobre soy, sino que Dios estaba dando una oportunidad para suplir esa necesidad, ¿sí? Y después, vean nada más esta frase que dice Ruth, vamos a regresar a Ruth capítulo número 2. Una vez que le pide permiso a su suegra para ir a trabajar, fíjate lo que ella dice. Déjame ir a trabajar, déjame ir a recoger espigas. Y dice, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Fíjate nada más cómo ya está hablando Ruth. Ruth realmente tuvo una conversión. Ruth realmente está empezando a manifestar otro lenguaje y está empezando a manifestar fe. Dice, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. ¿Qué significa esta frase? Primeramente, en pos de aquel. ¿Qué quiere decir? Atrás de. Tengo que ir atrás de alguien. ¿Por qué? Porque así era como ellos tenían que trabajar. Si yo era el trabajador y yo empezaba a recoger, yo me tenía que esperar hasta que el trabajador terminara para entonces yo ir atrás de él y poder recoger lo que él dejara. No podía hacerlo de otra manera. Tenía que hacerlo así. Era la disposición. Yo no podía extender mi mano y sacar del canasto o de donde ellos habían recogido. Yo no tenía que hacer eso. Yo como extranjera, como viuda, como huérfana, no tenía ese derecho. Mi único derecho era esperar e ir atrás del que estaba trabajando, del que estaba segando, ¿sí? Porque esa era la disposición. Por eso dice que yo halle gracia en pos de aquel con el que voy a ir a trabajar. Y vaya que iba a necesitar esa gracia. ¿Qué estaba pidiendo Ruth? ¿El favor de quién? El favor de Dios. Estaba pidiendo el favor de Dios antes de salir a trabajar. Primero le pide permiso a su suegra, se sujeta a ella porque era con la que estaba viviendo, era la que la estaba protegiendo y después pide el permiso y la bendición ¿de quién? De nuestro Dios. Ese es el orden que se tiene que hacer, hermano. Nosotros siempre estamos bajo una cobertura. Siempre tenemos que estar bajo una autoridad. Llámese padre, llámese madre, llámese pastor, llámese jefe, lo que sea. No podemos andar como nosotros queramos. No podemos andar porque Dios por eso puso autoridades. Cuando nosotros nos salimos de ahí, nosotros nos quedamos sin cobertura. Nosotros mismos estamos haciendo y saliéndonos de esa cobertura. ¿Cómo crees que nos va a ir? ¿A qué estamos expuestos? Si de por sí, hermano, hoy en día, ¿cuánto no rogamos por nuestra familia? ¿Cuánto no pedimos por nuestros jóvenes cuando salen? Dios cubre a nuestras señoritas, guarda a los que lleguen con bien. Ahora imagínate, tú te sales de esa cobertura, quedamos mucho más expuestos. Y aquí Ruth está haciendo bien las cosas. Ruth está pidiendo permiso primero a su suegra y está pidiéndole el permiso a Dios de que pudiera hallar gracia. Dice, aquel hombre que me mire con buenos ojos, que le caiga bien y que me conceda su benevolencia y su protección. Porque Ruth sabía que solamente ella iba a poder trabajar si el dueño o el encargado del campo a donde ella llegara le daba el permiso para hacerlo.
Ella no podía llegar y ya llegué, soy extranjera y estoy necesitada, soy pobre, así es que déjenme pasar. No. Ella tenía que llegar y pedir permiso de que la dejaran recoger espigas, ¿sí? Entonces, por eso es que ella está pidiendo el favor de Dios, ¿sí? Para que cuando ella llegara a un campo y al ver la mujer joven y extranjera, le pudieran abrir las puertas, ¿sí? Y aparte, la mayoría de los segadores eran hombres. Eran hombres. Entonces, una mujer extranjera, viuda, joven, pues estaba más expuesta todavía. Entonces, fíjense el escenario, la situación y lo que Ruth estaba pidiendo. No era fácil, no iba a ser fácil para ella, pero ¿en quién estaba confiando? En Dios. Estaba manifestando fe, ¿sí? Estaba esperando a que Dios le hiciera la obra. Mientras Noemí seguía tal vez en una situación difícil, todavía a la mejor deprimida, todavía a la mejor preocupada por ver cómo iban a salir adelante, encontrar su casa, venía llegando de Belén y muchas situaciones, Ruth estaba con toda la actitud. Ruth estaba dispuesta a levantarse, a salir y a encontrar trabajo. Que, no sé, me imagino, ¿qué le diría a Noemí? No se preocupe, Dios nos va a ayudar, no se preocupe por la situación, si estamos solas, somos mujeres y viudas, pero no se preocupe, el favor de Dios va a estar con nosotros. Yo voy a salir a trabajar, yo voy a ir a buscar trabajo, usted solamente ore por mí. Usted solamente pídale a Dios que vaya conmigo y verá que yo voy a encontrar trabajo. Yo así me la imagino, ¿no? Yo así me la imagino, ¿no? Con ese ánimo, con esa fe de poder salir adelante. Entonces, al ver Noemí esta actitud de Ruth, ¿qué es lo que le dice? Sí, ve, hija mía, ¿sí? Le da el permiso y entonces Ruth se levanta y Ruth va, ¿sí? ¿Y qué dice el versículo número 3? Si lo pueden leer, por favor. Ay, se va a empezar a descubrir ese pariente cercano. Dios empieza a descubrir ese plan perfecto que tenía. Y dice el versículo número 3, fue pues, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Noemí acciona. Que diga Ruth, Ruth acciona, ¿sí? No se queda en su casa esperando a que le llegue la ayuda. No se queda ahí orando nada más con su suegra. Vamos a orar, suegra, vamos a pedir que alguien llegue, se compadezca de nosotras, nos traiga una despensa, vea lo difícil que estamos y entonces podamos salir adelante. ¿Podía pasar esa situación? Sí, podía ser. ¿Sí? Podía ser que al verlas en la necesidad llegaran vecinos y las ayudaran. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Iba a ser para siempre? No. Ella tenía que moverse, ella tenía que accionarse y entonces es lo que hace Ruth. Toma iniciativa, ¿sí? Era una mujer trabajadora y estaba conociendo las leyes y costumbres de los judíos. Sabía cómo tenía que hacer las cosas, ¿sí? Porque ella estaba haciendo las cosas bien. Y dice la segunda parte, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Estaba haciendo las cosas bien. Sí le dieron permiso de trabajar. Sí encontró el favor del Dios y encontró el favor de los hombres para poder trabajar. Dios estaba respondiendo a la oración. Dios estaba respondiendo y correspondiendo a la fe que Ruth estaba manifestando. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si aquí diría, qué creen? No la dejaron trabajar. No pudo hacer nada, pero no es así. Dice que entonces empezó a trabajar. Pudo ir en pos de los segadores, ¿sí? Tenía que esperar y recoger. Y algo aquí maravilloso, dice, y aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Booz, el cual era de la familia de
Elimelec. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios empieza a guiar el camino de Ruth, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ruth se puso en las manos de Dios. Ruth no hizo lo que quiso, no hizo las cosas mal. Ruth estaba haciendo las cosas bien. Estaba conociendo las leyes, pero estaba también conociendo a Dios. Estaba obrando, estaba aplicando la fe. Entonces Dios empieza a moverse. Dios empieza a guiar el camino de Ruth. Como les dije anteriormente, Belén tenía muchos campos, no sé cuántos, ¿sí? Pero sí sé que eran muchos, no eran pocos. Imagínate, para satisfacer a toda una nación, pues no era un solo campo, ¿sí? Eran muchos, había muchos campos de cultivo, ¿sí? Como les decía, toda la comida venía de ahí. ¿Cómo fue entonces que Ruth llegó precisamente al campo que era de Booz? ¿Casualidad? ¿Fue por casualidad? No, no. Dios estaba obrando, Dios estaba guiando. No hay coincidencias y no hay casualidades cuando tú te pones en las manos de Dios. Cuando Dios es quien te guía, no existen las casualidades, ¿sí? Es Dios guiando nuestro camino, ¿sí? No es la suerte. Quitémonos esa palabrita. ¡Ay, qué buena suerte tuve! No, no, porque la suerte se le atribuye a otras cosas que no es Dios, que no es el favor de Dios. No se dice la suerte, se dice el favor de Dios. La bendición de Dios estuvo conmigo y por eso pude llegar, pude hacer, pude esto, pude el otro, porque fue Dios quien guió mi camino, ¿sí? Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Vamos a ver qué dice Proverbios 16:33. Para que entendamos cómo es que Dios guía todas las cosas y no le atribuimos nada a la suerte, sino siempre glorificamos el nombre de Dios. Dice Proverbios 16:33, vamos a leerlo juntos si ya lo tienen. Dice la palabra de Dios: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Sabemos que había una costumbre y una práctica en el Antiguo Testamento, y hemos visto en el Nuevo Testamento, de echar suerte, ¿sí se acuerdan? Pero se sabía que al echar una suerte o al echar un volado, la decisión, lo que tocara, era porque así Dios lo estaba haciendo, ¿sí? Por eso es lo que dice, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión de lo que pase es de Dios. Y es lo que estaba pasando aquí, ¿sí? Y aquí hay una palabra que viene implícita, no aparece en la palabra de Dios, no la vamos a encontrar por ningún lado. Y esta palabra se llama providencia. La providencia de Dios está implícita en la palabra, así como la palabra Trinidad. Nunca vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. O muéstrenme un versículo que diga, la Trinidad es esta. Así, como lo conocemos. No, no existe. Estos términos son unos términos teológicos que sirven para estudiar, para explicar, para comprender asuntos y situaciones bíblicas. Y la providencia es uno de ellos. ¿Y qué es la providencia? ¿Sí? La providencia viene del latín, que significa providentia, que es prever, provisión o preparación. Y significa el cuidado y la guía divina, la obra de Dios en la vida de los hombres. Es ver cómo Dios obra en nuestra vida, ¿sí? Dice, Dios tiene un plan y un propósito para el mundo, para los hombres, que Él gobierna y dirige las cosas y las situaciones de manera que todo, hasta lo más significante, contribuye al logro de ese plan y de ese propósito divino. Dios nos guía de una forma tan natural que a veces, y la mayoría de las ocasiones, no nos damos cuenta que Él es el que nos está guiando hasta que miramos hacia atrás, hasta que de repente decimos, híjole, por ejemplo, un accidente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? ¿Cuántas veces no ha ocurrido? Por ejemplo, te ibas a subir a un pecero
y por algo ya no te subiste. Algo te hizo que no te subieras. Y adelante, ¿qué pasa? O lo asaltan, o chocaron, o te enteras de que pasó algo. ¿Qué obró ahí? ¿La coincidencia? No. ¿Obró qué? La providencia de Dios, ¿sí? Y así como eso, son muchas situaciones. Y yo les aseguro que cada uno de los que estamos aquí hemos sido testigos de la providencia de Dios en nuestra vida, de cómo Él nos ha guardado, de cómo Él ha provisto, de cómo Él nos ha guiado en muchas cosas. Pues es lo que está pasando ahorita con Ruth. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Lo que la palabra de Dios nos habla acerca de esta providencia. Romanos 8:28, la palabra de Dios dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es la providencia de Dios. Cada situación, cada circunstancia tiene un propósito de Dios en nuestras vidas. En nuestro camino, hermano, ya no hay coincidencias. Cuando tú decides que Dios gobierne tu vida, cuando tú le has dicho a Dios, toma mi vida, guíame, tú sé el Señor de mí, se acabaron las suertes y se acabaron las coincidencias. Porque ahora todo es conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a ver qué dice Efesios, capítulo número 1, versículo 11. La palabra de Dios dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según ¿qué? El designio de ¿qué? De su voluntad. Su voluntad siempre debe de estar implícita en todo lo que hagamos, hermano. ¿Para qué? Para que así se cumpla el propósito. Si tú no estás bajo el propósito de Dios, entonces no te quejes, entonces no le reclames, entonces no le digas, porque es tu voluntad obrando. Y si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ¿cómo crees que nos va a ir? No siempre podemos asegurar un éxito. No siempre podemos, sobre todo, que estemos haciendo la voluntad de Dios. Por eso yo les decía la vez pasada, hermanos, todo lo que hagamos, siempre antes de hacerlo, híncate y pide la dirección de Dios. Sea lo que sea, hermano, no es un fanatismo, no es decir, ay, no, es para que así lo que tú hagas tengas la certeza que Dios está contigo y que Dios te va a guiar. Llámese vacaciones, llámese ir a visitar a alguien, no sé, tú pídele al Señor. Por eso Él dice, pídanme, o que el Señor dice, no me anden pidiendo cosas. No, hasta Dios dice, aquí estoy, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. ¿Sí? Así es nuestro Dios. Y entonces aquí Ruth había pedido el favor de Dios, había pedido la guianza de Dios y Dios lo estaba haciendo. Aquí cabe aclarar algo, hermano. No somos títeres, ¿sí? No quiere decir con esto de que, Señor, yo quiero tu dirección, yo quiero tu favor, haz de mí lo que quieras y me quedo sentada en mi lugar y tú muéveme, como tú quieras. No. ¿Qué hizo Ruth? ¿Qué vimos que hizo Ruth? ¿Se puso qué? A trabajar. Se puso a hacer las cosas, ¿sí? La providencia de Dios se va a mover conforme nosotros también nos movamos, conforme nosotros también trabajemos y no nos quedemos sentados en nuestra casa sin hacer nada. Tenemos que trabajar, tenemos que accionar. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Muévete, trabaja, ¿sí? No nos tenemos que quedar ahí nada más sentados, ¿sí? Nosotros nos tenemos que mover siempre en fe para accionar el favor y la providencia de Dios. Ruth tuvo que moverse, salir a buscar el alimento, salir a buscar trabajo, confiada en que Dios iba a estar con ella. Por eso la palabra dice en Efesios 5, 14 y 17. Vamos a ver qué dice esta porción de la palabra de Dios. Efesios 5, 14 al 17.
Lo vamos a leer de manera alternada. Comienzo yo, continúan ustedes. La palabra de Dios dice así. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ustedes. Mirad pues con diligencia cómo améis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué está diciendo Dios? Que vivamos como ¿qué? Como sabios y no como necios. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. El propósito de Dios se realizará en nuestras vidas en cuanto nosotros despertemos y nos movamos. Y dice aquí que vivamos como sabios y no como necios, ¿ok? Y aquí Ruth estaba haciendo bien las cosas. Llegó a ese campo de Booz. Regresemos a Ruth, capítulo número 2, ¿sí? Ya estaba ahí en ese campo. Ella no sabía quién era Booz. Ella todavía no sabía ni conocía de quién era ese campo. Ella llegó allí y empezó a trabajar. Vamos a ver qué dice versículo número 4. Y he aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos, ¿cómo le respondieron? Jehová te bendiga. ¿Qué quiere decir esto? Un comentario dice que Booz no acostumbraba a ir al campo. Él iba de vez en cuando. Pues era el jefe. El jefe no siempre está en los campos o en la empresa o en la fábrica. El jefe por lo regular está haciendo relaciones públicas, se está moviendo por otro lado y tiene un encargado, ¿verdad? De vez en cuando va a revisar cómo van las cosas, a que le den cuentas, a observar cómo se está haciendo el trabajo. Y este era el momento en el que Booz había ido a ese campo. Justamente cuando Ruth estaba trabajando, llega Booz. ¿Otra coincidencia? Claro que no, ¿sí? Vemos cómo Dios empieza a mover todas estas cosas. Y aquí hay algo interesante, hermanos, ¿sí? El saludo, la manera en que Booz saluda y en lo que sus trabajadores lo saludan. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. ¿Ustedes creen que es importante el saludo? ¿Qué puede manifestar el saludo? Puede manifestar muchas cosas el saludo. Un simple saludo, así como suena, manifiesta muchas cosas, ¿eh? Indica muchas cosas. No solamente es decir buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga, como estamos acostumbrados nosotros a hacerlo. Va mucho más allá, ¿sí? El saludo, ¿sí? Dice aquí este comentario, la forma en que se saluda a una persona refleja cortesía, respeto, consideración hacia los demás, también muestra afecto, pero también puede manifestar rechazo o repulsión, ¿sí? Puede hacer algo bien o también puede ser algo que se ve que no están bien las cosas, ¿sí? Y a veces este saludo no solamente es de palabra, sino a veces va acompañado de ¿qué puede ser? Un abrazo, un beso, ¿sí? Puede ser esta manera, ¿sí? Al saludar, nosotros debemos de hacerlo con una buena intención y el propósito de buscar el beneficio de otro. Saludar es una forma de establecer conexiones y puede ser vista como un acto de amor y servicio, donde nuestras palabras tienen el poder tanto para edificar como para derribar, ¿sí? Puede ser también y servir como testimonio de nuestra fe, ¿sí? Cuando ven que entre nosotros nos saludamos con un Dios te bendiga, hermano, ¿qué dicen? ¿Qué piensa la gente? Ah, pues ellos pertenecen a un mismo grupo. Si tú oyes en la calle que alguien saluda a alguien de esta manera, ¿qué hay en ti? ¿Qué reacciona en ti? ¿Qué piensas? Y dices,
me parece que son cristianos, ¿sí? Porque, ¿sabes? Por ejemplo, los árabes tienen una forma muy particular de saludarse entre ellos, ¿verdad? Hacen ciertas señas, dicen ciertas frases que contesta la otra persona de la misma manera. Así igual entre nosotros, ¿sí? Decimos Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. ¿Por qué? Porque estamos manifestando una bendición. Estamos de alguna manera bendiciendo a la gente y de esa manera también manifestando nuestra fe. No solamente es una frase cualquiera y a veces la ocupamos muy a la ligera. A veces la ocupamos como ya costumbre y no, esto va mucho más allá. ¿Sí? Es realmente una bendición, es desearle al otro el bien. Por eso es tan importante, hermano, que nos saludemos. Por eso es tan importante que nos bendigamos. Por eso es tan importante que nosotros hagamos este acto. Cuando no nos saludamos, cuando rechazamos un saludo, ¿qué estamos manifestando? ¿Qué hay qué? Híjoles, hay una situación, ¿no? Hay una situación. Y eso no debe de ser. Eso no debe de ser. En el principio del saludo, ahí nosotros estamos manifestando nuestro sentir, ¿sí? Nuestra forma de ser, ¿sí? Hay veces que decimos, uy, hasta llegamos y, oye, espero que ni me vea, ¿no? Oye, o ves que ya llegó y me hago para allá, o digo, voy al baño y ya, y así evito, ¿no? O cuando dicen, hermanos, salúdense unos a otros, buscas al que con el que te llevas bien y con el que no te llevas bien, haces como que no viste. Lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque pues, cada uno de nosotros hemos tenido situaciones, pero a Dios no le gusta eso. A Dios no le agrada eso. De hecho, Él manda que nosotros nos saludemos y el mismo apóstol Pablo mandaba que se hiciera con un ósculo santo, que es un beso santo, ¿sí? Un beso santo, un beso puro. Cuando alguien no lo hace de esa manera, ¿lo sientes, hermano? Cuando alguien no te quiere saludar o lo hace por compromiso, ¿se siente? Se siente, ¿sí? ¿Ves qué importante es el saludo? ¿Ves qué importante es este detalle en nosotros como hijos de Dios? Procuremos hacerlo siempre de buena manera, procuremos hacerlo siempre bendiciendo. ¿Y por qué es esto? Porque aquí vemos cómo lo hizo vos, ¿sí? ¿Cómo lo hizo él? Cuando él llega ahí, ¿qué es lo primero que hace? Saluda y bendice a sus trabajadores. ¿Esto qué te muestra del carácter de vos? ¿Qué te puede mostrar el carácter en un saludo? ¿Qué te puede mostrar? Nobleza, amabilidad, humildad, ¿sí? Respeto, ¿sí? Un saludo puede demostrar nuestro carácter, hermano, ¿sí? Si, por ejemplo, llegamos, ¿qué? ¿No? Así lo hacemos, o llegamos y los hombres llegan y se pegan, ¿no? Así algunos llegan, ¿no? Sí, se hace, ¿no? Dices, ay, estos están bien locos, ¿no? Ay, qué padres se llevan. O sea, ¿ves todo lo que en un saludo se puede manifestar? Y aquí lo que vos está manifestando. Pero esto es algo bien especial, la manera en la que ellos se saludaban. ¿Cómo es que los saluda vos? ¿Qué frase es lo que les dice? Jehová sea con vosotros. Está manifestando su amabilidad, está manifestando su fe, está manifestando que hay una buena relación con sus trabajadores. ¿Y cómo es que le contestan sus trabajadores? Igual, le dicen, Jehová te bendiga, ¿sí? ¿Cómo es tu relación con tu jefe? ¿Cómo te saluda tu jefe? Primero, pregunto, ¿tu jefe te saluda? ¿Y qué sientes de que tu jefe no te salude? Si estás trabajando con él o lo ves y dices, híjole, ya llegó el jefe. Ay, no. Quisieras tener una relación con él, te quisieras acercarte, quisieras hablar con él. Obviamente debe de haber un respeto, ¿verdad? Hay una línea. Pero ¿qué quita el saludar? Como alguien dice, no te hace ni más grande, ni más pequeño, ni más fuerte, ni nada. Al contrario, ¿sí? Llegar y saludar siempre es una buena relación. Ellos igualmente bendicen a vos. ¿Sabía vos
que si él bendice a sus trabajadores, ¿cómo es mejor que trabaja un empleado? ¿Enojado o contento? ¿Cómo quieres tener a tus empleados? ¿Enojados contigo o contentos? Pues contentos, ¿no? Porque si un obrero trabaja contento, pues va a rendir mejor, va a hacer mejor las cosas, no se va a estar quejando, va a haber un mejor ambiente laboral. Y si tú como trabajador bendices a tu jefe, ¿qué va a pasar? Lo mismo, tú vas a ser bendecido. Ahora pregunto, ¿cuántos oran por su jefe? ¿Cuántos le piden a Dios, Señor, hoy permíteme bendecir a mi jefe? Hoy permíteme darle una palabra. Hoy permíteme ser de bendición para él. ¿Ves lo importante que es? No solamente es así, sino aquí hay algo bien precioso. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque esto no era una costumbre. Esto no se hacía. Esto precisamente lo implementó vos. Esto precisamente lo hizo él. Hay un comentario importante en el Tanaj y quisiera leerlo. Dice que esta forma de saludar no era común en esa época. Según el Tanaj, vos era un shofet. ¿Qué significa el shofet? Era un juez, un gobernador, no chofer, shofet con S-O-H-F-T. Era un líder. Y en esos años, él junto con el Sanedrín, que el Sanedrín era el grupo de maestros que dictaminaban leyes y eso, junto con el Sanedrín establecen este tipo de saludo, en donde el nombre de Hashem, el nombre de Dios, el nombre del Todopoderoso, se pronuncie y de esta manera se bendiga a los demás, ¿sí? Entonces, él estaba haciendo algo muy bueno, ¿sí? Manifestar su fe y bendecir a los demás, ¿sí? Y por eso es importante, hermano, como yo te decía, ora por tu jefe. Ora, si tú eres jefe, ora por tus trabajadores. Bendice a tus trabajadores. Aprende a ser de bendición. ¿Por qué? Porque esto trae prosperidad, esto trae paz, esto trae un buen ambiente, esto trae la bendición de Dios. Tan importante es así que el apóstol Pablo da algunas recomendaciones en cuanto a esta situación. Vamos a ver qué dice Efesios, capítulo número 6, versículos 5 al 9. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿cómo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo. Fíjate lo que aquí está diciendo, ¿eh? ¿Cómo debemos, bueno, quienes trabajan, quienes tienen patrones, cómo es que se les debe de obedecer y cómo se les debe de servir? Como si estuviera sirviendo ¿a quién? Al mismo Señor, ¿sí? Después dice, ¿en dónde me quedé? En el 5, el 6, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, ¿sí? Fíjate nada más las recomendaciones que da la palabra de Dios acerca de eso, ¿sí? Que cómo uno debe de trabajar, cómo uno debe de servir, siempre dando testimonio, siempre llevando la fe por delante. Y es lo que aquí estaba haciendo vos. Vos aquí está manifestando fe, pero al mismo tiempo los trabajadores que estaban haciendo lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que vos eras un buen jefe.
Vos era un buen trabajador. Vos era un hombre de Dios que estaba también haciendo las cosas bien. Por eso Dios lo había bendecido. Por eso era un hombre rico, no solamente materialmente, sino rico también porque tenía la bendición de Dios de su parte. ¿Estamos, mis hermanos? Bien, vamos a continuar. Versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Aquí empieza ya va a venir el encuentro, ya va a venir esa revelación, ya van a empezar a conocerse los protagonistas de esta historia, ¿sí? Aquí Booz empieza a preguntar por Ruth, ¿sí? Pero, ¿por qué pregunta por ella? Primero, ¿Booz conocía a sus trabajadores? Sí, Booz conocía a sus trabajadores. Y al ver que había alguien que no era de sus trabajadores, pues pregunta por ella. Pero yo me pregunto, ¿sería la única extranjera? ¿Sería el único pobre, el único huérfano, la única persona extraña que estuviera trabajando en su campo? ¿Había nada más pocos pobres, pocos extranjeros, pocas viudas? Si era el tiempo en el que podían trabajar, era el tiempo en que se les podía dar la oportunidad de poder trabajar. Yo no creo que nada más hubiera una sola persona en ese campo. Yo pienso que había muchos. Yo pienso que había más. Entonces, ¿por qué Booz solamente pregunta por Ruth? ¿Sí? Y como vimos, ¿cómo contesta el segador? ¿Es Ruth la qué? La moabita, otra vez, ¿no? Que vino de los campos de Moab con Noemí, ¿sí? Pero entonces yo pregunto, ¿qué fue lo que llamó la atención de Booz? ¿Qué fue lo que hizo Ruth que llamara la atención de Booz y preguntara por ella en específico? Hay un comentario también muy interesante que dice que Booz vio cómo es que Ruth estaba vestida y la manera en la que ella se comportaba recatadamente, porque cuando se agachaba para recoger las espigas, no se inclinaba como las demás o los demás, sino que doblaba sus rodillas, siendo esta una postura más pudorosa. ¿Cómo es esto? Yo me puedo agachar de varias maneras para recoger algo, ¿sí? Me puedo agachar así, pero me puedo agachar de esta manera, inclinando. Nosotras como mujeres tenemos que tener mucho cuidado cuando nos agachamos, ¿sí? Debe de haber un cuidado. Y aquí Ruth estaba mostrando este simple hecho. Dirás, ¡ay, qué exagerado!, ¿no? ¡Ay, a poco por eso! No, a mí se me hace que a lo mejor porque era bonita, a lo mejor que era por... Puede ser. Pero esto es un detalle muy importante. La manera en la cómo ella hacía las cosas. Dice aquí, las otras mujeres también se vestían recatadamente, pero el cuidado de este sutil detalle hizo que Booz se fijara en ella. ¿Cómo puede ser que Dios te mire a diferencia de los demás? ¿Cómo puede ser que en esta reunión en las que estamos aquí, cómo puedes hacer que Dios mire tu ofrenda? ¿Cómo puedes hacer que Dios mire tu alabanza si estamos todos aquí? ¿De qué manera puedes tú sobresalir? Vamos a decir así. ¿De qué manera tú puedes atraer la atención de Dios hacia ti? A veces es un simple detalle. A veces es una simple manera. No es que grites, no es que hagamos aspavientos.
sino dice Dios que un corazón que contrito y humillado, Él no desprecia. Él no desprecia. Y a veces es por eso que mi oración, que tu oración, que mi ofrenda, que tu ofrenda, a veces Dios no la puede recibir igual que la de mi hermano. Por el simple hecho de cómo venimos a presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay disposición en mí. A lo mejor yo no vengo con esa hambre, con esa sed. A lo mejor yo no vengo por esa necesidad. A lo mejor nada más lo hago por costumbre o para que el pastor no me esté diciendo que no vine. O no sé, o porque tengo algo que hacer. Y me quedo de paso. No sé, pueden ser muchas cosas, muchas circunstancias. Pero ese simple detalle, hermano, puede hacer la gran diferencia en que Dios acepte o no tu ofrenda, tu alabanza. Y aquí es lo que estaba pasando con Ruth. Ella por esa posición, por esa manera en la que ella se estaba humillando, en la manera en la que ella estaba recogiendo, por ese simple hecho, llamó la atención de vos. Y pregunta por ella. ¿Quieres que Dios pregunte, quién es ese hijo mío que está cantando tan bonito? ¿Quién es ese hijo mío que hoy viene con ese corazón tan regocijado, a pesar de que viene cansado, a pesar de que hubo dificultad, a pesar de que hoy no tiene lo que siempre, pero viene con ese corazón lleno, pero viene con esa disposición, pero haces que Dios te mire y haces que Dios pregunte por ti y haces que Dios sepa quién eres tú? Es lo que estaba pasando aquí, es lo que estaba pasando aquí. Y qué importante es, hermanas, y me dirijo a nosotras como mujeres, ¿sí? Nuestro comportamiento. Podemos tener muchas cualidades, muchas aptitudes. Puedes tener una gran belleza física. Puedes tener un gran trabajo. Puedes ser muy inteligente. Puedes ser muy hábil. Pero ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra forma de ser? ¿Cómo somos de cuidadosas en nuestro aspecto, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de hacer las cosas? Ahí hay una gran diferencia. Tú puedes ver a dos personas vestidas iguales, pero siempre va a haber una diferencia. Siempre va a haber una diferencia. Y tú vas a decir, híjole, sí se ve muy bien, pero, ay, híjolas, ¿no? Hay algo, ¿no? O la escuchas hablar. La verdad, a mí me causa no me gusta escuchar a las mujeres decir groserías. Ves a una mujer muy bonita, pero ves cómo habla. Ay, le resta, dices, no sé ustedes varones, ¿no? No sé si a ustedes como varones les importe mucho eso. No sé si nada más ven, pero la oyen hablar, oyen su plática, oyen cómo se refiere y yo les aseguro que a más de una decir, ahí muere. O sea, sí estará muy bonita, pero no, yo creo que no. Pero ves a alguien que se comporta recatadamente, que es propia, que se sabe comportar, ¿sí? Te llama la atención. Llama la atención una mujer, llama la atención una mujer que se sabe expresar, que sabe hablar, que es respetuosa, que es recatada. Y tan importante es este detalle en nosotras, hermana, tan importante que ve lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo número 3. Y quiero que esto te lo vayas llevando porque ya no nos va a dar mucho tiempo de desarrollarlo, pero sí me gustaría que lo reflexionemos un poco más. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículos 1 al 6. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Fíjense lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer desde el 3. 3:3. Primera de Pedro 3:3. Dice,
Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿eh? Delante de Dios es muy estimado esto, ¿sí? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? Fíjate nada más lo que aquí está diciendo la palabra de Dios. No está diciendo que no nos arreglemos, no está diciendo que no nos preocupemos por nuestro aspecto físico. Claro que lo tenemos que hacer. Tenemos que cuidar nuestro aspecto físico, tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener cuidado si sabemos que tenemos enfermedades hereditarias, pues no detonarlas, ¿sí? Tenemos que ser responsables con este cuerpo, claro que sí, pero aquí dice que lo más importante para Dios, ¿qué es? Dice el Espíritu, dice, fíjate, pues vamos a leer, dice, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa un espíritu cariñoso y un espíritu sereno. ¿Y cuántas de nosotras podemos decir que somos serenas, que somos cariñosas, que somos afables cuando nos sacan de nuestras casillas? Pueden testificar nuestros esposos. ¿Y cuántos aquí se llevaría? ¿Cuánto tiempo se llevaría? ¿Qué es lo que Dios busca en nosotras, hermanos? ¿Y por qué es importante esto, hermano? ¿Por qué es importante nuestro comportamiento nosotras como mujeres? ¿Sabes por qué? Porque por nuestro comportamiento podemos ganar a nuestros maridos. Si tu esposo no es creyente, ¿sabes de qué manera lo va a hacer? Viendo tu cambio. Viendo que tú eres una mujer sabia, que eres una mujer serena, que eres una mujer cariñosa. ¿Sí? A veces nos rebelamos y decimos, aquí como dice, Sara llamaba a su esposo como Señor. Señor. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho, hermanas, con mi mamá. Mi papá no era cristiano. No se oponía a que viniéramos. ¿Sí? Mi mamá no tenía un carácter fácil, aunque ustedes la veían tranquilita, cuando ustedes la veían así, mi mamá tenía su carácter, ¿sí? Pero mucho de lo que ayudó para que mi papá ahora crea en Cristo fue por el testimonio de mi mamá. Porque mi mamá, reaccionaba y era pleito y situaciones y circunstancias. Y cuando mi mamá dejó de pelear, cuando mi mamá dejó de reclamarle, cuando mi papá llegaba en estado inconveniente, porque mi mamá creía que se gastaba el dinero en otras cosas, sospechaba de él de cosas, y pues era obvio, había reacciones. Cuando ella dejó de hacer eso, mi papá empezó también a cambiar. Y empezó a darse cuenta del cambio verdadero que Cristo había hecho en mi mamá. ¿Sí? Que no había podido conseguirlo de otra manera hasta que Cristo llegó al corazón de mi mamá. Y entonces hubo eso. Y no es fácil, hermanas. No es fácil llegar a esto. No es fácil conseguirlo por nuestros propios medios. ¿Esto sabes cómo se consigue? De rodillas. De rodillas. En ayuno, en oración, buscando la palabra de Dios, pidiéndole a Él, porque este espíritu afable, este espíritu apacible, dice que es de grande estima ¿para quién? Para los ojos de Dios.
para los ojos de Dios. A quien nosotras tenemos que agradar primeramente es al Señor. Preocuparnos más por agradar a nuestro Dios, por agradar a nuestro Señor, y el Señor se va a encargar de lo demás. El Señor se encarga de lo demás. No es decir, ya lo hice, Señor, y no pasa nada. No, espérate. Es a mi tiempo. Es lo que yo necesito hacer. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, es que ya, es que no es posible, es que si no lo haces ya no, entonces no, ya estuvo? ¿Ese es el espíritu apacible? No, ¿verdad? Nada más fue tantitito, somos fosforitos, ¿verdad? Nada más con tantito ya se encendió la mecha. No, hermanas, para que realmente adquieras un espíritu apacible, ¿qué tiene que venir? ¿Cómo vas a saber que tienes un espíritu apacible? ¿Cómo vas a saber que ya tuviste y tienes el control y ya no te va a dominar? ¿A través de qué? De las pruebas, a través de las circunstancias. Mientras todo esté en calma, pues obviamente vas a estar en calma. Pero que a ver que venga la prueba, a ver si es cierto. Y miren que está hablando alguien que no es fácil y que me ha costado, hermanos. Me ha costado mucho. Y pruebas muy difíciles, hermanos. ¿Sí? No estoy hablando de dientes para afuera. No estoy hablando de algo que no sepa. No estoy hablando de algo que no he vivido. Dios está trabajando en mí. Dios está y me está ayudando para que yo pueda alcanzar esto. No lo he alcanzado todavía, porque no es fácil, porque la carne se revela. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de saber vivir ¿en qué? En el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿En la carne o en el Espíritu? Y varones, ustedes no se salvan, ¿eh? No crean que no, ¿eh? Vamos a ver cómo era vos, ¿eh? O sea, ahora tocó de este lado, pero Dios siempre tiene para todos, ¿sí? Tiene para todos. Al final del pasaje, fíjate lo que dice. Y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, Dios nos da a todos, ¿eh? A todos por igual, porque Él es sabio, porque Él quiere que nosotros vivamos bajo su propósito, que se cumpla su propósito en nosotros. Es por eso que Dios hace estas cosas. Seamos más cuidadosos, aprendamos a saludar, aprendamos a bendecirnos, aprendamos a ser amables. Dejemos que el Señor obre en nuestras vidas. Dios es bueno. Dios es bueno y nos ama. ¿Y por qué crees que nos habla de esta manera? Porque nos quiere corregir. Porque Él dice, todavía te hace falta más, hijo mío, porque yo te quiero afinar como el oro. Afinar como el oro. ¿Y solo el oro necesita una pasada? Para sacar el oro, para extraer el oro, ¿cómo se tiene que hacer? Se tiene que utilizar ¿qué? Herramienta, pico, palo, toda la herramienta necesaria. Y una vez que lo extraen, entonces viene el proceso de purificación. 7 veces, y si es aún más de 7 veces. ¿Quieres que Dios te afine? ¿Quieres que Dios siga haciendo su propósito en ti? ¿Quieres que la providencia de Dios esté en tu vida? Siempre consulta.